Gala Cultural. Verónica Ascensión, doña no le puedo decir porque es una mujer muy joven, porque quien tiene ideas jóvenes y siempre tiene un proyecto es una persona joven, es una apreciada amiga. Para todo el equipo de Sitio Cultural, les comentaba, es un gran honor recibirla, a propósito de que hoy se celebra el 103 aniversario del natalicio del poeta nacional don Pedro Mir. Encantada, doña Verónica, gracias por aceptar la invitación. Sabemos de su agenda como gestora cultural y sacó tiempo para venir aquí. Lo apreciamos muchísimo. Bueno, dos motivos. No puedo decirte que no a una amiga tan apreciada, a una poeta tan exquisita, declamadora. Y hablar de Pedro Mir, tú sabes que me saca a mí de cualquier actividad que yo tenga. Exacto. ¿Por qué no valoramos la figura? Hay mucha gente joven que ve este programa, Verónica, y quizás no aquilata la dimensión de este gran hombre, don Pedro Mir, no solamente en las letras, ¿no?, sino en la investigación histórica. Ganó premios en ensayo, considerado el poeta nacional, estudiado por nuestros estudiantes. Su obra está ahí en las aulas, donde él siempre soñó que estuviera. Claro. Bueno, a Pedro Mir hay que seguirlo trabajando. Yo creo que trabajarlo día a día. El poema Hay un país en el mundo es un poema vigente. Yo creo que es una tarea de presidentes de cualquier país del tercer mundo, porque ese no es un poema para República Dominicana, ese es un poema universal. Sí. Y yo creo que esa tarea pendiente de resolver, porque los campesinos siguen sin tierra, y muchas de las cosas que plasma, de que habla don Pedro en ese poema, dedicado a su pueblo, a su gente pobre, están aún pendientes. A la desigualdad, ¿no? Y al atropello en los ingenios del azúcar, en la industria azucarera. Que ahora son otras industrias, pero siguen siendo los mismos atropellos, las mismas vejaciones y las mismas carencias de la gente. Entonces yo creo que Pedro Mir lo que hay es que trabajarlo día a día. Yo soy una fanática de Pedro Mir porque fue mi amigo ya de su entorno en lo familiar, en el entorno de tertulias, que era lo que él más amaba. Pedro Mir fue un hombre, al igual que Juan Bosch, de tertulias permanentes. Siempre que se le invitaba a una tertulia estaban los dos prestos a estar presentes, porque eran maestros. No hay que olvidar esa faceta. A veces uno pasaba a buscar al otro también. Exactamente. Para ir a mis tertulias, Juan Bosch buscaba a Pedro Mir en la Josefa Perdomo, y llegaban los dos bellos preciosos, como siempre andaban con sus trajes, sus corbatas, a ese gran evento, porque para ellos encontrarse con los escritores, los artistas plásticos, los músicos, los artesanos, en una noche de tertulia era como un renacer para ellos. Y hablamos de tertulia, aquella que se hacía en el Hostal Nicolás de Obando, que luego usted recoge en un libro bellísimo, ¿no? Sí, en las memorias. En las memorias de esa tertulia. Claro. Sí. Y esa tertulia del Hostal fue creada a petición de Pedro Mir, porque yo asistía a las tertulias de Silvano Lora en la avenida Pasteur, y ahí siempre estaba don Pedro Mir, y un día me dijo, pero si tú que estás administrando ese hotel tan lindo en la calle Las Damas, ¿por qué no haces una tertulia? Y yo inmediatamente le tomé la palabra y le dije, pero usted sería mi invitado principal. Y entonces le comenté que iba a invitar al profesor Juan Bosch. Visitamos a Juan Bosch y de inmediato iniciamos esa tertulia que se celebraron de manera ininterrumpida por 6 años. Ahí estuvieron ellos cada martes de 8 a 10, 11 de la noche, hablando con todos los invitados, muchos invitados internacionales, porque nosotros vivimos yo diría que florecieron las artes, las letras y todo en los años 80, 90, porque en el país habían embajadores que realmente vinieron a hicieron una labor cultural muy bella, muy cercana. Y promovieron el intercambio. Sabes que además de la parte diplomática, cuando un embajador llega y se acerca a los artistas, como que la comunicación es más viable y vienen los intercambios. Sí, así es. Entonces ahí llegaba el embajador del Ecuador, que en esa época era Horacio Sevilla Borja, María Clemencia López de Jiménez, la embajadora de Venezuela, ahora estaba Guy Alexander de Haití. Eran embajadores muy ligados a la cultura, y entonces pudimos hacer intercambio con esos países y artistas. Y además que también venían, las relaciones del propio
el profesor Juan Bosch, ¿no? Claro, Ella claro. era un reconocido Claro, hombre de la literatura a nivel internacional claro, y caribeño. claro que sí. Entonces eso posibilitaba también, ¿no? Ese El acercamiento. acercamiento y que vinieran al país muchos artistas. Además, ya en el hostal se sabía que estaba Juan Bosch los martes, llegaban a veces hasta turistas, Sí, gente culta con que algún quería nivel, conocer a Don que Juan. querían conocerlo, que llevarse sus libros filmados. Y como ahí... Parecía un artista. Es un Y yo que artista. estuve por eso, sí. Era un artista. No, como los Realmente. artistas de ahora que Sí. se matan por una firma, ¿no? Así Claro, era sí, Don sí, Juan sí. en Se esa llevaban tertulia. sus libros filmados y entonces ahí siempre hay muchas fotos de Don Juan filmando sus libros y Don Pedro y siempre había esa empatía entre ellos dos, que yo siempre decía que cuando Pedro Mil yo lo considero el dueño de la palabra, esa elocuencia, esa belleza, como profesor de estética, hablar con Pedro Mir era como uno tener un lujo, era como uno darse un pequeño lujo. Y entonces Juan Bosch no quería hablar cuando Pedro Mir hablaba. Cuando Pedro Mir iniciaba alguna conversación en la tertulia, algún tema, él se quedaba así, escuchándolo. Ellos sentían una admiración mutua. Y esa amistad viene de las luchas políticas, De los años ¿no? 40, de las cuando se coincidencias conocieron, políticas claro, claro. e ideológicas Recuerda de que, estos dos personajes, ¿no? que Juan Bosch tuvo en sus manos el poema Hay un país en el mundo antes de ser publicado. Y de ahí viene el título, ¿será este el poeta nacional que espera el pueblo dominicano? Entonces de ahí una hermandad que duró hasta sus últimos años. Para mí fue un gran honor el poder hacer esa tertulia en momentos en que ellos estaban ya prácticamente, don Juan retirado de la política, aunque nunca se retiró totalmente de la política, pero tenía más tiempo para dedicarse a las tertulias y a los amigos, y Pedro Mil también retirado de la docencia y hasta de su trabajo como escritor. Entonces, que pasaran esos últimos años juntos, como iniciaron esos años de juventud, uno al lado de otro, comentándose, celebrando sus cumpleaños, comentando los libros de otros escritores jóvenes, porque recuerdo que siempre seguían qué estaba haciendo Mateo Morrison, qué estaba haciendo José Mármol, qué estaba haciendo Ángel Hernández. Le encantaba a Pedro Mir cuando veía que llegaba Ángel Hernández a esa tertulia y me decía, investiga qué está haciendo Ángel Hernández, qué está escribiendo. Es decir, era un apoyo. Y yo creo que los escritores de los años 80, 90, que llegaban al hostal, a esa tertulia con sus primeros libros, porque estamos hablando de casi 30 años. José Mármol, Ángel eran jóvenes. Entonces, eso era como un abrigo, como un apoyo que ellos sintieron con esos dos grandes dominicanos ahí, pendientes de lo que ellos estaban escribiendo y dándole el apoyo. Pero no solamente con la literatura, estamos hablando de que ahí estaba Elsa Núñez, ahí estaba Ángela Che, ahí estaba Antonio Guadalupe. Es decir, Juan Bosch fue un amante también, y don Pedro de las artes plásticas. Sí, don Ramón Oviedo. Con Ramón Oviedo, que siempre estaba en la tertulia. Trajimos al país a Osvaldo Guayasamín, un amigo increíble, entrañable de Juan Bosch. Generoso artista. Sí. Entonces, yo ahora, tú sabes, que he retomado las tertulias. Las inicié de nuevo en Ágora Amor hace unos 3 años y ahora volvimos a nuestra casa que nos acogió con tanto amor en los años 80. Y lo primero que se declamó fue un poema de Pedro Mil. De Pedro Mil, en tu voz. Gracias, sí que tuve el honor, ¿no?, de estar ahí. Claro. Y declamar un poema muy poco conocido de don Pedro, ¿no? Un poema así poco conocido que todo el mundo se quedó, pero es de Pedro Mil. Son de sol para las 12. Una belleza. Yo auscultando, ¿no? Eso fue en el café literario dedicado a Pedro Gris. Tomás Castro hizo una publicación, ¿no?, de poemas de don Pedro Mir, y ahí me encuentro con... Sí, él me pone en una contacto compilación con ese muy linda, poema, porque Tomás Castro ha sido un seguidor de Pedro Mir. Que estaba también en las tertulias. Claro, ¿no?, siempre, era un jovencito. Y Lonca Nacidí Perdomo llegaba tranquilito y se ponía en una esquina así a escuchar a Juan Bosch y a Pedro Mir. Sí que nosotros somos parte de esa generación tan linda que tuvimos esos privilegios. Yo creo que hay que seguir trabajando. Me parece que debemos seguir trabajando con tertulias, no solamente en lugares exclusivos, sino mayor apertura en barrios, en lugares donde la gente no tiene oportunidad de conocer a los artistas. Creo que se debe incentivar eso, esos encuentros de 40, 50, 60 personas. Digo pequeños porque es más fácil la conversación.
Ahí tenemos a don Pedro con ese es un texto selecto que sacamos a propósito de el centenario del nacimiento del poeta nacional. Que fue un gran evento literario. Un gran evento. Sí, sí, sí. Ese libro ya llevamos 3 ediciones, esa es la primera edición, se han hecho 2 ediciones más. Es un libro que se hizo con la idea precisamente de que los jóvenes pudieran conocer de cerca poemas esenciales de Pedro Mir. Ahí está El Pacto. El Pacto es un cuento corto que Pedro Mir me entregó inédito para poner en el libro Memorias de las Tertulias. Y Cuando amaban las tierras comuneras, un libro que acaba de sacar el Archivo General de la Nación. Gracias a esa dirección del licenciado Roberto Casá, hemos podido sacar todo eso. Estas son Sí, hay que agradecer al Archivo General de la Nación. General de la Nación, esa gran labor que están haciendo con ediciones de libros importantes. Esa es la tesis doctoral de don Pedro Mir, poco conocida, y que también pudimos sacarla para el centenario. Y unos libros también, porque Pedro Mir se conoce como el poeta, pero Pedro Mir, un extraordinario historiador. El Archivo General de la Nación acaba de sacar también el pasado año eso, volumen 1, 2 y 3 de historia. Sí, estos son 3 volúmenes. La noción, periodo de la historia dominicana. Esos son libros que hay que tenerlo. Cuando tú inicias con ese primer tomo, no quieres soltarlo. Es que Pedro Mir tenía, así como tenía esa elocuencia, ¿sí?, la misma capacidad sí, para escribir, para dejar ese legado que ha dejado a nuestro país. Así es. ¿Cuáles estrategias, Verónica? Tú eres una gestora cultural y voy a apelar, ¿no?, a ese oficio. Sí, mira, ahí aparece doña Carmina, la viuda de Pedro Mir, aparece Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura. Eso ya y funcionarios en Ágora Mall, cuando celebramos el centenario del nacimiento, que hicimos el sello postal. Se hizo, gracias al Impodón, un sello postal del poeta, que fue un lujo de evento. Años, sí. En el nacimiento, sí. En el centenario. En el centenario en el 2013. 2013. Porque ahora estamos en el 103 aniversario del nacimiento de Pedro Mir. Pero en ese centenario yo invité a un grupo de amigos de Pedro Mir, ahí está William Galván y una ejecutiva de Ágora Mall. Invité a un grupo de amigos, unos 15 amigos de Pedro Mir, amigos de siempre. Entonces hice el comité de amigos de Pedro Mir que yo presidía, y entonces hicimos un programa que hicimos 16 actividades en un año. En un año. Fuimos a San Pedro de Macorís, allá se le hizo un busto, las autoridades de esa provincia que siempre trabajan a Pedro Mir, los escritores de San Pedro siempre están abonando y trabajando la obra de don Pedro. Y nos acogieron también cuando dijimos que íbamos allá, se leyó a la orilla del río, un evento bonito que congregó la comunidad alrededor de la poesía de Pedro Mir. Yo creo en el trabajo vivo, el trabajo del día a día, en el trabajo con la gente, porque ¿cómo vamos a conocer al poeta si no tenemos conversaciones con los jóvenes y les decimos cómo fue su vida, el legado, cómo fue como ser humano? Porque hay que hablar de la parte humana de Pedro Mir, ese compromiso político. Ahí quería ese compromiso político. Claro, ¿no? Ese compromiso político, social, con su país, tan cercano a Cuba, siempre tan vertical, tan honesto. Entonces son cualidades coherente, que ahora hablamos de valores, ¿verdad? Pero los valores los hemos tenido en miles de dominicanos y dominicanas. En Pedro Enrique Sureña, en Pedro Enrique, en Salomé, Juan Bosch, Víctor Villegas, tenemos ejemplos, Manuel del Cabral. Entonces, resaltar lo nuestro, trabajarlo día a día, y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a sacar adelante este país y a ir dejando un poco la mediocridad que se vive ahora en la política, que se ha desvirtuado tanto. Una ciencia como es la política y ha caído. Pero para eso están las gestoras culturales como usted, doña Verónica, que siempre tiene proyectos de acercamiento cultural y artístico con el pueblo dominicano. Mira qué foto más linda, la nieta de Pedro Mir declamando, porque mira la nieta, bella, bella. Eso era cuando el comité de amigos de don Pedro. De amigos de don Pedro, que le hicimos un homenaje en la Feria del Libro de ese año. Homenaje a Pedro Mir. Homenaje a Pedro Mir, ahí está. Sí. Y decía que apelo a su oficio, ¿no?, de gestora cultural de tantos años, décadas ligada, no solamente a la literatura, sino también a las artes plásticas, a la danza, siempre promoviendo proyectos. ¿Usted cree que se valora suficiente el trabajo del gestor cultural
en nuestro país? No, si se valora, si se le diera valor al trabajo nuestro, no pasaríamos tanto trabajo para conseguir patrocinios. ¿Han habido lo? Claro, ahí no. entramos, ¿no? En los obstáculos. Lo que pasa es que los que somos, que nacimos con esta actitud hacia la cultura, ese amor, porque nos lo inculcaron desde niño, pues yo he hecho de esto mi profesión. Yo no estudié literatura, yo soy administradora de empresas, pero Pedro Mir cambió mi profesión. Conoce a Pedro Mir y le plantea un sendero nuevo. Y entonces me atrae a este mundo maravilloso y yo me convertí en una gestora cultural. Ese es mi título. Cuando me preguntan qué gestora cultural. ¿Y qué es un gestor cultural? Bueno, las personas que trabajamos día a día porque nuestro país sea mejor, conozca a sus escritores, conozca a sus grandes artistas, sus grandes hombres y mujeres que dejan legado, porque los que dejan legado son los que escriben, los que hacen una obra y los que hacen el bien desde que se levantan hasta que se acuestan. Entonces yo trabajo para dar a conocer, promoviendo lo que hacen los otros. Y juntando a la gente. Y juntando Vamos a la a hacer, gente. sí, claro. Juntando a la gente para compartir el legado artístico, histórico y cultural de nuestro pueblo. A mí me encantaría yo poder hacer esto que hago en otros países, que pudiéramos tener algunos embajadores culturales, que es algo que yo creo que engrandecería las artes del país, que yo pueda ir a un lugar y hablar de Elsa Núñez, que vaya Elsa Núñez, que vaya Rosa Tavares, que vayan nuestros artistas. Mire ese gran artista que tenemos ahora, poeta, Pedro José Gris, poeta y pintor, una revelación, va a tener una gran trascendencia en Nueva York. Lo vamos a tener aquí en Ciudad Cultural. Claro, José Enrique García. José Enrique García y su obra. Y su obra maravillosa. Un gran intelectual. Antonio Guadalupe y muchos jóvenes. Yo tengo jóvenes como Héctor Mejía, que lo estoy ayudando a promocionar su arte, gente que está trabajando y que necesita apoyo. Entonces yo creo que nosotros lo que necesitamos es patrocinio. Auspicio. Aprovecho tu espacio. Patrocinios, apoyos, auspicio, porque siempre recuerdo que nuestro gran artista Silvano Lora, antes de morir, un día en su casa conversando, me dijo: Verónica, la mitad de mis proyectos se me quedan ahí en ese archivo. Y abrió el archivo y me enseñó. Yo creo que su hija tiene todo eso guardado. Silvano Lora trabajaba todos los días con un proyecto nuevo. Era una mente creadora. Y entonces la mayoría no conseguía patrocinio. Entonces por eso me dice: los dejo sin hacer. Yo tengo proyectos, un archivo lleno de proyectos. Cuando toco una puerta, mando una carta, no hay respuesta. Entonces tú los vas delegando y los vas poniendo, entonces vas haciendo cosas más pequeñas. Entonces te van minimizando como para que tú desaparezcas, pero yo no voy a desaparecer. No, es que tiene muchas luces, doña Verónica, porque al final de todos estos obstáculos que estamos hablando, usted ha tenido una gran aceptación, poder de convocatoria entre los artistas, está validada moralmente frente a los artistas por su trabajo de promoción desinteresada, porque nosotras vamos a su tertulia porque también usted se ha ganado el respeto de todos los artistas y donde quiera que va resalta, ¿no?, nuestro legado artístico y cultural. Y nunca he cobrado por ninguna actividad. Las tertulias son gratuitas. Exactamente. Nadie tiene que pagar nada. Y son ningún abiertas. Artista me tiene que pagar nada. No se discrimina a nadie por raza, religión, creencia, su obra. Su obra. Artística. Bueno, como Juan Bosch, tampoco en las tertulias de 6 años nunca me preguntó de qué partido político era ningún invitado. Es decir, Juan Bosch siempre puso su parte como artista, como creador, en un lado y la política en otro lado, como debe ser. Esa fue una tertulia de amigos de todos los partidos. Y así son siempre todas mis actividades. Nunca yo he tenido nada que ver con asuntos partidarios. Mis amigos son los creadores, no importa en qué parcela estén. Exactamente. Aunque uno siempre tiene sus... Porque somos demócratas y tolerantes. Exactamente. Y respetamos las opiniones ajenas. Claro. ¿No? Porque el respeto al derecho ajeno no es claro, la paz, decía Benito Juárez. ¿Y cuáles son los proyectos? Ahí la tertulia es retomada ahora. La tertulia, volvimos a nuestra casa, volvimos a la Ahí tiene 2 meses, 3 meses, ¿no? No, ya tenemos 6 meses. 6 meses. Porque el tiempo pasa. Sí. Iniciamos con Pedro Gris, después ahí tuvimos a José Mármol con El Pacán, con un libro maravilloso que hizo con Herminio Alberti sobre la era de Trujillo, la casa de Caoba. De Caoba. Un poema precioso.
con ilustraciones Sí. del Minio Alberti. Sí, así es. Tuvimos porque también hacemos cosas lindas que tienen que ver con la moda. Tuvimos a Isabel Reynoso con Inmodar, y una institución nueva que tiene que ver con las mujeres de la moda en la República Dominicana. Y no terminamos, eso es trabajo permanente. Permanentemente. Si ahora el próximo café literario lo convertimos en una tarde de té primaveral, que va a ser en homenaje a nuestra escritora Ilma Contreras, primera mujer dominicana que ganó el Premio Nacional de Literatura, y que Ilon Canacidí, nuestra ensayista, poeta Ha estudiado su y obra. apreciada amiga, que es su biógrafa, Ujú. ha hecho un documental muy bello, y ahí pasaremos la vida en Francia, sus años en París, de Ilma Contreras. Le haremos un homenaje porque iremos vestida más o menos con unas A la época, pamelas, a la usanza. a la usanza y con unos abanicos, Ujú. pero vamos a hacer lecturas de sus cuentos. Pues, un Es performance. decir, que es un evento muy Encuentro lindo. performance. El 20 de junio en el Hostal Nicolás de Obando, ahí sí pusimos un precio, porque se lo estamos dedicando a un hogar de niñas que somos madrinas, y los fondos recaudados van a ser donados a esa institución. Mira, y una gran oportunidad de conocer a doña Ilma Contreras, Por una supuesto. mujer excepcional, ¿no? Claro. Ahí conoceremos detalles de su Y, vida, ¿no? y leer Y sus su cuentos, poesía y sus cuentos. porque cuando tú lees los poemas o los cuentos o la novela de un autor, es que tú te empapas de lo Así que es. de su contenido, Es decir, de su y dimensión, le ¿no? tienes amor. Por eso es que yo creo que hay que seguir publicando libros. Ese trabajo que está haciendo el Archivo General de la Nación, eso aquí en algún momento debe ser valorado. Y ha porque, sido reconocido, oye, todo ¿no? A esto nivel que está aquí, internacional. claro, Sí, sí, sí. porque Han son venido los libros. expertos que dirigen otras instituciones similares Claro. en otros Pero países. El yo, doctor Roberto invito- Casá ha hecho un trabajo Claro, yo maravilloso, invito al y Ministerio su de equipo. Educación a que al iniciar el año escolar saque algunos folletitos pequeños con poemas de los principales poetas, para que los regalen a los estudiantes. Nosotras amamos la poesía porque de Así es. pequeña la leímos. Así es. Yo recuerdo Ruinas, cuando nos aprendimos Ruinas, que era obligatorio, de Memorias Salomé venerandas, Ureña. Memorias venerandas. Y Sí, todo sí. eso, toda esa poesía de Salomé, ¿por qué la amamos? Porque lo que tú no conoces no puedes amarlo. Así es. Entonces hay que ponerle la mano a las obras de arte, hay que leer la literatura, y hay que seguir trabajando. Hay un evento que tendremos en el mes de julio, que lo quiero anunciar aquí también, Yanela, que es una feria, algo diferente, una feria de libros de colección. Eso será la primera feria que se hace en el país de libros de coleccionistas. No son libros para la venta, son libros para tú ir con unos guantecitos a verlo y pasar las pasar, hojas exactamente. en varios estantes. Eso va a ser en la calle Las Damas. Una experiencia sensorial Sí, y bellísima. cultural. Ahí estamos sí. trabajando con los coleccionistas de libros, tanto de libros de literatura como de libros de arte. Así es. Para tener ¿Eso va a ese ser gran, cuándo? en el mes de julio, Ajá. en la capilla Nuestra Señora del Rosario, en la calle Las Damas. Así es. Ah, bueno, invitados todos. Capilla de los Remedios, Capilla de los Remedios, Así es. al lado del Hostal Nicolás de Obando, en la calle Las Damas. Gracias, doña Verónica. Un gran honor. Encantada de recibirla y placer. considere Cita Cultural su casa. Gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hoy celebramos el 103 aniversario del natalicio del poeta nacional don Pedro Mir. Feliz fin de semana.